dándole todo lo que tenga que ver con evangelismo. Hemos hecho cruzadas multitudinarias, como en el 2023 en la Sabana. En el 2024 estuvimos trabajando en Turrialba, en Punta Arenas. En el 2025 estuvimos en Liberia con 5.000 personas. Este año en Cañas con 3.000 personas, en Punta Arenas el año pasado con 2.000 personas. Pero lo que queremos es levantar un ejército de hombres y mujeres como ustedes, que estén listos para poder ser ese ejército. Hoy el mundo necesita una iglesia más agresiva, una iglesia más proyectada, una iglesia que salga de las cuatro paredes. Y me emociona ver 324 personas. Varias razones el por qué nosotros necesitamos entender esto. Número uno, porque fue el último mandato de Jesús. Y como tal, nosotros tenemos que volver a las raíces. Nos metimos en mucho activismo en la iglesia y descuidamos. En los 60, 80, 90 eran las grandes cruzadas de sanidad divina. No sé algunos si se acuerdan, pero así empezaron muchas iglesias. Y hoy nosotros como Alianza Evangélica y a través de la Comisión de Evangelismo, que quiero felicitarles a toda la comisión y al director, el pastor Juan de Dios Calderón, que ha asumido ese reto y que hemos ido proyectándonos. Y yo creo que las herramientas necesarias nosotros tenemos que darlas. Por eso este curso es dando herramientas para el evangelismo. Número dos, porque las personas necesitan la salvación. Y la Biblia enseña que todos necesitan a Cristo. Y creo que todos somos conscientes de eso. Hoy el mundo vive en un aceleramiento tan fuerte. Ya lo que escuchamos, lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en México, hoy lo vemos aquí en Costa Rica, el montón de personas, bandas jóvenes involucrados dentro del narcotráfico. ¿Y quién hace la contraparte? La iglesia. La iglesia es la que se levanta. Habrá muchos programas sociales, sí, esfuerzos del gobierno, sí, pero no los cambian. La psicología no cambia al hombre, Jesucristo cambia al hombre, pero necesita un ejército de hombres y mujeres que prediquen la palabra de Jesucristo y que entiendan que separados de Él nada pueden hacer. Y que este pasaje en Juan 3:16 sea una realidad en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ustedes, un ejército poderoso que Dios va a levantar y vamos a ver cosas extraordinarias. Y tercero, porque Cristo es la única esperanza, no hay otra esperanza. Definitivamente hemos tenido reuniones con el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, en la administración pasada, y hemos tenido reuniones con doña Laura Fernández. Ellos reconocen, oigan, ellos reconocen que definitivamente la iglesia tiene que ser más protagonista en las comunidades, que las iglesias tienen que ser más agresivas. Y ellos nos dicen, por favor, sean más agresivos en predicar ese evangelio que ustedes tienen. Y nosotros, bueno, denos todo el respaldo, no nos pongan trabas, pero ayúdenos para poder hacer ese trabajo porque estamos levantando un ejército. En ese momento lo dijimos proféticamente, por así decirlo, y hoy lo estamos viendo visual, de lo que Dios va a hacer durante todo este periodo de entrenamiento. Aprovéchelo, disfrútelo, interiorícelo, y nosotros estamos listos para, como Alianza Evangélica, la única representación del país de la iglesia en Costa Rica, estaremos ahí para apoyarles. Eh, eh, ¿Qué nos impulsa a hacer esto? El amor de Dios. Eso nos impulsa, el amor de Dios. Invertir horas, invertir cursos, nos impulsa el amor de Dios. Porque de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Y lo vamos a dar para toda aquella persona, familia que necesite ese amor, ese abrazo, esa palabra suya. Am, Hace como 3 años vino un ministerio que era Evangelismo en un Minuto, y vino el misionero y fuimos allá a Guanacaste y él dio la teoría, y después de que dio la teoría me dijo, pastor, tráigame 3 buses y vámonos a ir para el mercado. Y entonces yo dije, está bien. Los pastores asustados, ¿cómo? No quiero evangelizar, que los hagan otros, nosotros no, vamos a evangelizar. Y cuando llegamos al mercado me dijo, a usted es el primero, vaya usted. Y yo, bueno, voy con todo. Y vi a un señor que estaba en una moto, y entonces lo saludé y me presenté.
y le dije, vea, le traigo un mensaje de esperanza. Y me dice, oiga, le voy a decir algo, yo no soy de aquí, yo soy de San José, pero tuve un problema con mis hijos tan terrible que agarré la moto y estaba tan desesperado que mira dónde vine a parar, a Nicoya, ni sabía, es más, ni tengo planes de... Y yo le dije, no, es que Jesús te trajo y le hablé de Jesucristo, le hablé del mensaje de esperanza, le dije que había una solución para su problema, su familia. En ese día aceptó a Jesús. Desde Cartago, paraíso de Cartago venía él. Ahí conoció a Jesús. ¿Cómo se devolvió ese hombre? Lleno de amor, de esperanza y lleno de una expectativa de lo que Dios iba a hacer en él. Gracias por atender al llamado de la Alianza Evangélica a través de la Comisión de Evangelismo y les animo para seguir adelante. Estamos para servirles. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Mi amado Juan de Dios, el tiempo es tuyo. Bendiciones. Espero que el micrófono se le pueda abrir. Gracias, mi querido presidente. Nos honra, nos bendice mucho su presencia en en esta capacitación que tenemos, porque nos muestra el interés, la gran carga que usted también tiene por la evangelización del país. Apreciamos mucho este tiempo que nos brinda. Gracias, Juancito. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Seguimos, Angie. Sí, ahora sigue usted, Juancito. Ok, Sí, señor, muy adelante. feliz. ¿Tenía que decir algo, Angie? No, adelante. Ok, gracias, gracias. Muy feliz, muy contento y muy agradecido con esta hermosa comisión que Dios nos ha puesto a trabajar juntos, gente dedicada, entregada a la obra del Señor, como son todos los ministerios que forman la comisión de la Alianza Evangélica, la comisión de evangelismo. Muy contento y muy agradecido por ese trabajo que se ha hecho y que también hoy se ha trabajado arduamente para estar acá. Quiero entrar al tema, aprovechar los minutos. Una vez más, les doy la bienvenida. Muy contento, muy felices. Hay pastores amigos aquí, supervisores también amigos, mucha gente conocida y me bendice mucho que estén con nosotros. Queremos reconocer al evangelista, queremos ir avanzando en la evangelización en nuestra nación costarricense. Pronto estaremos informándole de una actividad que tenemos para el Día de la Biblia en la Sabana, la actividad en el Estadio Nacional también el 17 de octubre y evangelismo en las comunidades que vamos a tener en los próximos días, si Dios lo permite. El tema que vamos a compartir en estos minutos son bases de la evangelización, el fundamento bíblico de la misión de la iglesia. Vamos a tener un tiempo hermoso, estoy seguro que va a ser un tiempo de mucha edificación para todos nosotros. Tengo un texto bíblico, Romanos capítulo 1 verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Palabras de nuestro querido y amado apóstol Pablo. La evangelización no nace de una campaña, no nace de un programa, no nace de una estrategia, sino que nace del mismo corazón de Dios y del poder del Evangelio. La evangelización nace entonces del corazón de Dios, no nace de una campaña, no nace de una estrategia, sino que nace del mismo corazón de Dios. Dejaría un par de preguntas por ahí. ¿Por qué la iglesia debe evangelizar? ¿Es una opción o una responsabilidad divina evangelizar? Vamos a hablar de bases del evangelio y vamos a hablar sobre cinco bases que encuentro yo en la palabra de Dios, cinco bases del evangelio. Y la primera base que quiero que conversemos es que la evangelización nace en el corazón de Dios. Dios es el primer evangelista, la diapositiva número 3.
Dios es el primer evangelista. Desde Génesis, Dios busca al hombre. Vemos allá en Génesis capítulo 3 verso 9 donde Dios busca al hombre, a Adán y a Eva, que habían desobedecido, quisieron ser igual a Dios, fueron engañados, fueron desobedientes a la palabra, al mandato. Y una vez que desobedecieron, se escondieron. Y dice la Biblia que en Génesis 3:9 Dios los busca y les dice, ¿dónde estás tú? Le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios no esperó que Adán lo buscara, él salió a buscar a Adán. Dios no esperó que Adán lo buscara, sino que él mismo salió a buscar a Adán. Él tomó la iniciativa. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio comienza entonces con el amor de Dios, con el amor de Dios. Podemos tener un principio acá. Evangelizar es participar en la búsqueda de Dios por los perdidos. Evangelizar es participar en la búsqueda de Dios por los perdidos. Evangelizar es hacer lo mismo que Dios hizo cuando el hombre cayó, fue a buscarlo. ¿Dónde estás tú? Evangelizar es hacer eso mismo, es participar en la búsqueda de la humanidad, es participar en la búsqueda de los perdidos, de los que están necesitados del mensaje de salvación y vida eterna. Y no hablamos de una religión, hablamos de un padre que busca hijos. Es un padre que anda buscando hijos, no una religión que anda buscando adeptos. Es un padre que anda buscando hijos. La base segunda, la segunda base, es la gran comisión, la gran comisión. Mateo 28 18 al 20 nos dice que que Él dio una orden, ir y predicar. Les doy toda potestad para hacer, vaya y hagan discípulos y estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin. Podemos ver aquí en Mateo 28 18 al 20 que Jesús tiene toda autoridad absoluta y se la delega a la iglesia. Luego dice, ir, la iglesia es enviada, vaya, tienen que ir, así como Dios cuando el hombre falló fue a buscar al hombre, ¿dónde estás tú? Así nosotros tenemos que hacer lo mismo, buscar a los perdidos. La iglesia es enviada, vayan y luego hagan discípulos. La meta es formar vidas para Cristo. Si hay algo que yo veo en que hemos fallado los evangelistas, es que somos muy buenos para parir hijos, pero los dejamos botados, lamentablemente. Parimos hijos en todo lugar donde vamos, pero no tenemos o no buscamos la forma de hacer discípulos. Nosotros los evangelistas, mi hermana hablaba, son 39 años que tengo de ser un evangelista. Y uno de los errores que he visto y que yo los he cometido y los cometí por mucho tiempo es parir hijos y dejarlos botados. Pero el mandato es vayan y hagan discípulos. La meta es formar vidas para Cristo. Y luego dice, yo estoy con vosotros. La misión tiene el respaldo de Dios, tiene el respaldo divino. Él dice, yo estoy con ustedes. Si ustedes les doy potestad para que vayan, les doy autoridad para que vayan, 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 hagan discípulos. Yo estaré con ustedes donde quiera que estén, donde quiera que vayan, yo los voy a respaldar, yo los voy a ayudar, estaré con ustedes donde quiera que vayan. Y aquí está hablando de la evangelización. Claro que es un texto que lo aplicamos a toda nuestra vida, ¿verdad? Él está conmigo donde quiera que yo vaya, pero aquí está diciendo, yo estaré con ustedes, pero ¿a quiénes? A los que van, a los que se les dio autoridad
para ir. Yo estaré con ustedes. Se nos dio toda autoridad. Vayan, hagan discípulos. Yo estoy con vosotros. La evangelización entonces no es una opción, es la identidad de la iglesia. Es la identidad de la iglesia. La evangelización no es un ministerio para algunos que, que tenemos el nombre o el llamado de evangelista. No, 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 no es un ministerio solo para algunos, para uno de la iglesia, el evangelista de la iglesia local. No, la evangelización es la identidad de la iglesia, es la vida de la iglesia, es para todos, no para unos cuantos solamente. Efesios capítulo 4 verso 11 al 12 dice que Él nos dio ministerios, hablando de los cinco ministerios, hablando del apostolado, del profeta, del evangelista, del pastor, del apóstol, de los cinco ministerios, del maestro. Dice que, no, que fueron puestos para equipar a los santos. Y si bien es cierto, hay un ministerio que se conoce como el ministerio del evangelista, son llamados con una unción especial de predicador, en su vida hay un fuego del Espíritu Santo no todo, que los otros ministerios no lo tienen, es un llamado especial del evangelista. Él habla y abre su boca y la gente responde. Eh, pero si bien es cierto, hay un llamado para personas, un llamado ministerio evangelístico, pero también el llamado es para todos los santos. Somos llamados a dar testimonio. Somos llamados a contar al mundo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Somos llamados para ganar personas para Cristo. La iglesia que deja de evangelizar, deja de parecerse a Jesús. La iglesia que deja de evangelizar, deja de parecerse a Jesús. Tenemos una gran carga y personalmente tengo una gran carga. Me gustan las cruzadas masivas. He sido un predicador cuando estaba más jovencito de cruzadas masivas en Latinoamérica y en muchos lugares. En un avivamiento que hubo aquí en Costa Rica andábamos en una cruzada muy linda por todo el país. Muy buena, muy linda, sí. Pero he llegado a entender que cada iglesia local debe trabajar por conquistar su comunidad. El Evangelio de Cristo es el mensaje central. Primera de Corintios capítulo 15 verso 1 al 4 es un texto precioso. Por aquí lo tengo. Capítulo 15 verso 1 al 4 de Primera de Corintios. Eh, es un texto muy hermoso. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí el apóstol Pablo hace un resumen de lo que es el Evangelio. Resume el Evangelio. ¿Qué predica un evangelista? El Evangelio. Eso es lo que predica un evangelista. Eso es lo que anuncia un evangelista. El Evangelio. Pablo resume el Evangelio y dice, resumido dice, el Evangelio es predicar que Cristo murió por nosotros. Y no solamente murió, sino que fue sepultado. Pero no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día y está vivo para darnos vida y vida en abundancia. Y podríamos añadirle por allá, y viene pronto por su iglesia, y viene pronto por nosotros. Esta es esta es una base del Evangelio. El evangelista que predica el Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día.
toda persona que abordamos, toda persona que evangelizamos, toda persona a la que le predicamos, debe entender con claridad que Cristo murió por nuestros pecados, que no tenemos salvación si no es solamente por el sacrificio grande y hermoso que él se entregó en la cruz, derramando su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Cristo murió, se entregó por mis pecados y que fue sepultado, pero resucitó al tercer día y está vivo. Tenemos un Cristo vivo que vive para siempre. Si usted puede darle un aplausito por ahí, se lo da. Ese es nuestro Cristo que está vivo. ¿Qué no es el Evangelio? ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es motivación personal, no es motivar a personas para que se sientan bien. El Evangelio no es prosperidad. El evangelio no es autoayuda. El evangelio no es moralismo. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y está vivo. Ese es el mensaje que debemos de predicar. Esa es una base. Es la obra redentora de Cristo. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermoso texto de Romanos 5:8. Me sorprende cuando dice, en que siendo aún pecadores. O sea, sin habernos arrepentido. Es que alguien dice, por eso hay personas que dicen, ¿verdad? Yo voy a la iglesia cuando cambie. Yo busco a Dios cuando cambie, como diciendo, si cambio, Señor me va a recibir bien. Pero aquí el texto dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Y yo le añadiría ahí, en que sin haber cambiado, siendo un pecador, siendo pecadores, Cristo fue a la cruz por nosotros. Cristo se entregó en el Calvario por nosotros. Entonces, los cuatro pilares del Evangelio, en la siguiente diapositiva, los cuatro pilares del Evangelio son textos que quizás muchos ya conocemos de memoria. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos estamos o todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un pilar del Evangelio. Todos pecaron. No hay ninguno. Todos pecamos. Romanos 6:23, el segundo pilar del Evangelio. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tercer pilar, Juan 3:16. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para que se entregara por nosotros. Y el siguiente pilar, Romanos 10:9-10, la salvación está en Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y dice que es lo que debo de creer, que Él resucitó de entre los muertos y está vivo, entonces serás salvo. Yo creí eso. Yo creí que yo era un pecador. Yo creí que Jesús pagó el pecado por mí. Yo creí que Dios me amó y me ama y me amó con amor eterno a pesar que como me encontraba cuando Él vino a mi vida. Yo creí que confesando a Cristo y creyendo que Él murió y resucitó y está vivo, seré salvo. Y lo hice. Y el Señor salvó mi alma, y no solamente mi alma, sino mi vida, mi familia. Y me ha dado un bendecido ministerio y me ha ayudado para seguir adelante. Estos son los cuatro pilares del el Evangelio. No anunciamos una iglesia, anunciamos a Cristo crucificado y resucitado. Respeto todas las denominaciones. Yo estoy en una de ellas que amo mucho, la Iglesia de Dios del Evangelio completo, pero no anunciamos una denominación, no anunciamos el nombre de un hombre,
No anunciamos una iglesia, el rótulo de una iglesia. Anunciamos a Cristo crucificado y resucitado. A ese anunciamos, a ese proclamamos. Él es el Rey que trae salvación y que trae vida eterna, el único Rey de reyes y Señor de señores. Se me calienta el corazón, se me suelta la lengua. Qué emocionante es hablar de la salvación que el Señor nos ha dado. El siguiente pilar, la cuarta base de, del evangelismo es el Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La cuarta base entonces es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No depende del talento, no depende del carisma, no depende de la personalidad, depende del Espíritu Santo. Hay un orden. Él depende del poder del Espíritu Santo. No dice seréis estrategas, no dice seréis expertos, no dice seréis famosos, dice recibiréis poder, poder. ¿Y seréis qué? Seréis testigos. Recibiréis poder y seréis testigos. Con mi poder, usted va a ser un testigo. Usted va a anunciar, va a decir lo que Dios ha hecho en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Siguiente diapositiva. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence de pecado, según Juan capítulo 16, verso 8. Él es el que convence de pecado. Yo no convenzo a nadie del pecado, es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Da valentía, da poder. Hechos capítulo 4, verso 31. Dice que ellos estaban llenos de valentía, llenos de poder de Dios. Abre corazones. Hechos capítulo 16, verso 14. Acuérdense de aquella mujer, Lidia, del Espíritu Santo le abrió el corazón para entender, para recibir a Cristo. Y también el Espíritu Santo confirma la palabra. Entonces, la conversión es un milagro del Espíritu, no es una producción humana, no es algo que yo puedo producir. Yo no puedo producir salvación. La conversión es un milagro del Espíritu Santo. Yo sencillamente soy un instrumento que me dejo usar. Yo digo, Señor, tócame como tú quieres. Hazme sonar como tú quieres que suene. Quiero sonar bonito. Quiero sonar bien. Sí, 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 quiero sonar lo mejor que pueda. Pero yo solamente soy un instrumento. No, 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 la salvación no es una producción humana. Yo no produzco salvación. Es el Espíritu Santo el que produce salvación. Y vamos con la quinta base. La quinta base, estamos hablando de cinco bases. La quinta base es que debemos de ser testigos. El testigo es la evidencia viva del Evangelio. Hechos capítulo 4 verso 20 dice, Hechos 4:20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado. No podemos callar lo que nos pasó. Yo tengo 39 años de predicar el Evangelio y prácticamente 39 años de convertido, porque en aquellos años uno se convertía y era un fuego y una pasión que rápido estaba uno predicando en las esquinas, en los buses, en los parques y por todo lugar. Pero ¿qué era lo que anunciaba y qué es lo que anuncio 39 años después? Lo que he visto, lo que he oído, lo que me sucedió. Me sucedió algo sorprendente y yo sé que a usted también. Si usted está sintiendo todavía
ese fuego, esa presencia de Dios. Si todavía recuerda, si todavía usted puede decir lo que he visto y lo que he oído, no lo puedo callar a pesar de los años. Hágame una manita ahí, ponga ahí aquí, yo aquí estoy, pastor, yo sigo anunciando lo que he visto, lo que he oído, seguiré anunciándolo. No puedo dejar, no puedo callar, no puedo callar 39 años después, yo no puedo callar, no puedo callar lo que me pasó hace 39 años, no puedo callar lo que aquel poder que cambió mi vida, que me restauró, que me cambió, que me dio vida nueva. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que sabe todo, es alguien que ha experimentado a Cristo, es alguien eh, eh, que, que lo ha vivido de tal manera, que no fue un encuentro religioso, sino que fue un encuentro nada más y nada menos que con el bendito Hijo de Dios. Tres evidencias de un verdadero testigo. Una vida transformada. Un verdadero testigo ha tenido una vida transformada. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y se cree que el original no dice criatura, sino dice nueva creación. Lo crearon de nuevo, una nueva creación. Un verdadero testigo ha tenido una vida transformada. No que sea perfecto, pero se le nota que su vida fue transformada y cambiada. Un verdadero testigo tiene amor por las almas, ama a las almas, ama a las personas, quiere verlas en salvación. Un verdadero testigo tiene compasión, como la de Jesús. En Mateo 9:36 dice que él tenía compasión por ellas, por las ovejas que andaban perdidas, sin rumbo. Él tenía compasión. Un verdadero testigo tiene compasión. La evangelización sin compasión se vuelve solamente un discurso hueco y vacío. Pero la evangelización con pasión, llena de pasión por las almas. Eso transforma vidas. Con compasión se vuelve misión. Con la compasión, cuando viene la compasión, se vuelve una, una misión. Siguiente diapositiva. Vemos que la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, Hechos 4, Hechos 5, no tenían edificios, no tenían redes sociales, no tenían recursos, tenían al Espíritu Santo y el mundo fue impactado. El mundo de la época fue impactado, fue lleno del Evangelio de Dios, porque cuando la compasión llega a nuestras vidas, se convierte en una misión. La compasión tocó a los discípulos, tocó a aquella iglesia de tal manera que conquistaron el mundo de la época. No era un discurso hueco y vacío, era que tenían compasión hasta sus huesos, es que tenían compasión hasta sus arterias. En lo más profundo de su ser ardía un fuego apasionado por las almas, por las vidas, por las personas. Estamos soñando con un ejército de evangelizadores compasivos, apasionados, llenos del fuego del Espíritu Santo hasta sus huesos, llenos del poder de Dios para servir. Estamos soñando con una nueva generación que se levanta, con un ejército que dice: yo soy testigo del poder de Dios. Y vamos a ir finalizando porque me emociono y ahorita hago el llamado de salvación y vida eterna. Resumen de lo que hemos hablado. Un resumen de las 5 bases. Número 1, la primera base, el corazón de Dios. Es conforme al corazón de Dios. Dios buscó al hombre allá en el Edén cuando cayó y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. La gran comisión, la iglesia es enviada, en la segunda base. El evangelio, la muerte y resurrección de Cristo es el evangelio. La quinta base, el poder del Espíritu Santo
Él es el que convence y el que transforma. Y ser un testigo, que es la quinta, ser un testigo es una vida que refleja a Cristo. Donde va, refleja a Cristo, refleja el poder de Dios. Quiero ir finalizando, animándole para que ustedes no pierdan estas sesiones. Las otras sesiones que vienen de hoy en 8, los siguientes días viene gente muy preparada para capacitarles, para entrenarles en diferentes áreas de la evangelización. Usted va a tener un certificado digital por la Alianza Evangélica. Usted comienza a ser parte de un ejército que estamos levantando para la obra de Dios. Termino con esta oración. Señor, no queremos solo aprender sobre evangelización, queremos volver al fundamento. Danos tu corazón por los perdidos, llénanos de tu espíritu y haznos testigos fieles de Jesucristo. Danos tu corazón por las almas, ese corazón que busca intensamente, ese corazón que dijo un día: yo he venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido, buscar intensamente hasta encontrar. Haznos fieles, Señor, al llamado que nos has hecho. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu fuego, Señor. Y haznos testigos fieles para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a todos los que están conectados, Señor, y están recibiendo esta apertura de esta capacitación en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Juan de Dios. ¿Qué les pareció esta enseñanza tan maravillosa, verdad? Que de verdad que uno sale con ese entusiasmo, como dijo el pastor, de ir de una vez y echarnos al agua a predicar, ¿verdad? Repasar específicamente esos versículos, podemos compartirlos tal vez en el grupo de WhatsApp. Y si usted todavía no es parte de ese grupo de WhatsApp, lo que puede hacer es escribirnos a el 8314-6399 o también a escribirnos al siguiente número, ya se los doy, para que sea ingresado a el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a pasar el número también, sino para que ahí lo agreguen. Y también vamos a iniciar la parte de las consultas, ¿verdad? Todas las preguntas que ustedes tengan para realizarle al pastor, aprovechar, ¿verdad? Todo este conocimiento que él tiene, ¿verdad? Bendito Dios que no ha sido en vano, ¿verdad? Todos esos años. Entonces, vamos a iniciar en este momento. Entonces, las primeras preguntas que entren en el chat, vamos a estarlas contestando. Aprovechar estos minutos que nos quedan. Y de último, pasamos al formulario de asistencia. Bueno, la primera pregunta, Pastor Juan de Dios, es, ¿cuáles son los principales argumentos en contra del Evangelio por parte de las personas que no creen? ¿Y qué respuestas podríamos dar? Bueno, yo, ay, perdón, ya me fui por acá. ¿Sí me escucho? ¿Sí me Sí, escucho? señor, ¿se escucha bien? Ok. Yo no quisiera entrar en los temas de mis compañeros. Quizás me gustaría preguntar por el tema que tocamos, ¿verdad? Porque en las sesiones siguientes se van a tocar estos temas. Por eso no queremos que se pierda ninguna sesión para que ustedes puedan recibir la enseñanza y aún la respuesta de estos temas. Ujú. Sí, es que la de la próxima semana toca un tema muy específico, ¿verdad? Y la de la próxima semana, entonces vamos a estar aprendiendo un poquito más cada semana. Entonces, si es algo específico de la sesión de hoy, ¿verdad? Ujú. Y agradezco la pregunta, gracias.
no es que no quiera responder, es que es una pregunta también formada que hay que sacar un gran tiempo para explicarla y nuestros compañeros van a tener todo el tiempo para poder dar estas enseñanzas muy interesantes. Ujú. Nos están preguntando si la presentación se puede pasar al grupo. Ahorita lo vemos con el pastor Juan de Claro, Dios. Ah, ok. claro que sí. ¿Cómo se debe preparar a la congregación para evangelizar? Sí, los temas son que vienen de camino también. Nuestros compañeros van a tocarla, pero sin embargo puedo decir algo. Hay una situación que vivimos en la iglesia local que es que de pronto se nos dijo, y yo lo he cometido como pastor, el error, formar un equipo de evangelismo, 5 o 6 personas, que son las que tienen pasión por la evangelización, pero de pronto solo ellos van cuando hay evangelismo y los demás se apartan, más bien ellos dicen, no, yo soy de alabanza, yo soy profeta, yo soy maestro, yo no soy evangelista, que ellos vayan a evangelizar. Necesitamos entender que todos fuimos llamados para evangelizar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que empezar a dar una serie de charlas, de enseñanzas a la iglesia, de que cada uno empiece a sentir ese fuego y ese anhelo de compartir la fe. Por eso esta capacitación se llama herramientas para compartir la fe. ¿Ok? Entonces, sí se necesita un proceso de formar la iglesia, de que el pastor tenga la carga de formar la iglesia, de que cada uno sea un evangelizador. Ajá, muy bien. También nos preguntan, ¿qué pasa después de que termine esta capacitación? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí se le volvió, ahora sí. Ujú. Ok, esa está muy buena, porque no queremos que las cosas queden en el aire. Por eso se les va a dar un certificado de la Alianza Evangélica donde vamos a que usted se sienta parte de este ejército, de este ejército. Vienen más capacitaciones. Vienen también muchas salidas donde vamos a practicar la evangelización. Vienen días de la Biblia como en Santa Ana, en Coronado, en San Isidro de Heredia. Vienen movimientos evangelísticos como la Cruzada en el Estadio Nacional. Viene en la Sabana que vamos a tener el día de la Biblia. Todos esos movimientos queremos que ustedes también, con el permiso pastoral, gracias a Dios, la mayoría de pastores tienen la confianza de ponernos sus equipos para que colaboren con nosotros. Entonces, sí, siempre con el permiso pastoral, vamos a tener prácticas en diferentes lugares. ¿Y por qué no iniciar en esta semana a buscar una persona para ganarla para Cristo, que se reconcilie, que reconozca al Señor? Pero esto no se queda aquí. Vamos por Costa Rica, vamos a creer que Costa Rica va a ser llena de la gloria de Dios por cada uno de nosotros, que vamos a ser testigos para predicar el Evangelio. Ajá, muy bien. Bueno, nos comparten que están muy agradecidos con la capacitación, que es muy eficiente, les gusta mucho, que si les podemos compartir las diapositivas para que se las compartamos, tienen que estar en el grupo de WhatsApp. Recordarles el número de teléfono para donde pueden inscribirse o escribir para que usted pueda estar en el número de teléfono 8314-6399 y también 8841-7580, ¿verdad? Aquí pregunta Sarita, ¿cómo no dejar hijos botados? O sea, ¿cómo darle el seguimiento correcto, ¿verdad? Y hacer que ellos sean discípulos también. Ok, en la pregunta anterior, en una de las preguntas que nos dijeron era cómo hacer, eh, formar la evangelización en la iglesia local. Queremos decirle que tenemos en nuestra comisión ministerios de muchas, que tienen muchas herramientas para niños, para jóvenes, para la familia, capacitación, entrenamiento de evangelismo, que están a las órdenes de la iglesia local. Entonces se comunica con nosotros, sí, le entregamos, le hacemos ver cuáles ministerios le pueden ayudar para capacitar al equipo de evangelismo de su iglesia local y no solamente capacitarle, sino apoyarle también en alguna actividad que tenga en su iglesia local.
Sí, Repítame la pregunta, se me ujú, van, ujú, son ya los se la 60 y repito. resto de años que tengo que se... No se preocupe. Más bien, imagínese, qué maravilla. Eh, el pastor, también recordar que después de esta capacitación, de estas 4 semanas, vamos a recibir otra, ¿verdad? ¿Cierto? Acerca de cómo aprender a defender la fe. Muy Es bueno. algo como que contestaría la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, Ese. bueno, maravilloso. Y también, si usted quiere enterarse de todas las actividades que comentaba el pastor Juan de Dios, le invito a unirse al Facebook, ¿verdad? De la Comisión del Evangelismo de la Alianza Evangélica. Ahí se van a estar poniendo todas las actividades que él nos comentaba antes. La pregunta era, ¿cómo no dejar hijos botados? Ujú. Oye, eso para el evangelista es un, bueno, creo que es un problema para la iglesia local. Son muy pocas las iglesias que trabajan en la consolidación, en consolidar a las personas que llegan o que ganan para Cristo, porque hemos aprendido, por lo menos a mí me enseñaron evangelice, ¿verdad? Pero dejar los hijos ahí botados. Y es todo un tema que debemos de ser responsables. Digamos un evangelista de campaña. Vamos a hacer una campaña en una comunidad, en un barrio, tarima, sonido, música. ¿Qué debo de hacer? Ok, debo de buscar a los pastores de la región, conversar con ellos, reunirme con ellos, para que las personas que se salven ahí o se reconcilien, ellos las tomen y les den seguimiento y los consoliden. Por ese lado, tengo que ser responsable en lo que estoy haciendo. Es importantísimo dejar en el corazón del evangelista la gran necesidad del mandato. El mandato es ir y hacer discípulos, formar una persona que gano para Cristo. Si lo tengo cercano, si está cerca, si es mi amigo, tengo que buscarlo, llevarlo a la iglesia, ponerlo en un curso de discipulado. Y si es tan cercano a mí, pues que ore conmigo, que vamos juntos a la iglesia, ayudarlo para que crezca, porque no todo es en que hice la oración, ya es salvo y ahora sí. No, no, no. Creo que por eso habla de discípulo. Cuando lo vemos establecido en la iglesia, cuando lo vemos sirviendo, cuando lo vemos sirviendo en una iglesia, uno puede decir, ahora sí que podemos decir que está a salvo y que se afirmó en el reino de Dios. Hasta enseñarle algo tan sencillo, pastor, como aprender a leer la Biblia, ¿verdad? Eso Es, es una claro, manera de poder encaminarlo también. Dice, ¿qué claro. se le puede decir a una persona que dice que si Dios es real, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo de tal manera o de otra? Yo creo que ese es en la siguiente capacitación, ¿verdad? También se contesta esa pregunta, ¿verdad? Dice, ¿existe algún tipo de capacitación especial para personas agnósticas o ateas? También, esa es la siguiente capacitación. En 4 semanas vamos a terminar esta, una semana descansamos e iniciamos la siguiente que se llama ¿Cómo defender la fe? Ahí hablamos de cómo poder hablarle a un agnóstico, a un ateo, a una persona que dice que no cree en Dios porque ¿por qué Dios por ejemplo, permite la maldad, ¿verdad? Entonces ahí podemos contestar eso. ¿Qué opina de la oración de fe que se ha venido haciendo como parte de una conversión? ¿Es bíblica o es una costumbre nacida de la iglesia? Bueno, nos tomamos del texto bíblico que vimos de Romanos 19. Si confesares con tu boca, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús murió, resucitó y está vivo, serás salvo. O sea, nos tomamos de ese texto, no de ese texto que dice, si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. Sé que a veces hay personas que reciben al Señor en la casa, no en una campaña, no en un culto, y que Dios trata con personas de diferente forma, de diferente manera. Pero creo que un evangelizador, persona a persona, puede decir que evangelizó a alguien cuando lo llevó a la oración del penitente, como conocemos, ¿verdad? Que hizo la oración de salvación, que pidió perdón, que recibió a Jesús como su Señor Salvador, se arrepintió de sus pecados. Ahí podemos, por lo menos nosotros, es una señal como para nosotros decir, recibió a Jesús, recibió a Cristo en su corazón. Ujú. Dice doña Mayra, ¿cómo podemos solucionar la gran cantidad de actividades que hay solo para los que ya están convertidos?
Me imagino que es Oh, que hay pocas evangelizadoras, ¿verdad? Tal vez a eso se refiere. Ujú. eso es una verdad. Eh, eh, Sin querer poner polémica, la iglesia está muy llena de activismo. Está, y a veces el activismo como para sostener la gente. Mucho congreso, que no está mal, está bien, profético, apostólico, de todo hay, ¿verdad? Pero no vemos la gente siendo testigos del poder de Dios, testigos del Evangelio, hablando a una persona, ganando a alguien para Cristo. Creo que sí tiene razón, estamos a veces un poquito distraídos en mucha actividad y nos descuidamos de lo primario. Lo primario es ir y hacer discípulos. Dicen por ahí que el último mandamiento del Señor debe ser el primero, ¿verdad? En la gran comisión. Sí. ¿Y cuál cree, pastor, que es la causa por la que la iglesia lo ha dejado de hacer, ha dejado de evangelizar? Yo considero que hay una serie de razones, ¿no? Una serie de razones. Pero para mí la mayor es lo que hablamos del Espíritu Santo. Falta de esa pasión que el Espíritu Santo nos enciende. Dice, ¿recibiréis poder para qué? Para que me sean testigos. Se nos ha apagado la llama de la evangelización. Sabemos, bueno, los que ya tenemos algunos añitos, yo me convertí vine a Cristo en el año 1987, donde la gente evangelizaba en todo lado, todo lugar, en la calle, en la esquina, uno se encontraba a los hermanos por todo lado, en el bus, gente, una iglesia avivada. Alguien dice tenía legalismo, bueno, está bien, era un proceso de Dios con la iglesia, pero era una iglesia avivada, era una iglesia que andaba con la Biblia en la mano, por cierto, una Biblia grandísima. Uno se compraba la Biblia más grande para que la vieran y la más gruesa que nos vieran con la Biblia. Y perdimos, creo que hemos pasión, hemos perdido fuego del Espíritu Santo. Por eso estos seminarios, para que empecemos a calentar y encender pasión. Yo sé que Dios va a levantar una generación de jóvenes, de hombres y mujeres que predicarán esta palabra de Dios de una manera sorprendente y estamos seguros los que creemos. Yo soy pentecostal, soy de la iglesia de Dios, del evangelio completo. Y dicen por ahí, la única que salva, dicen. No son bromas, son bromas. Son bromas. Soy pentecostal, soy de los que creo en los dones del Espíritu Santo, creo en el fuego de Dios, creo en esa pasión, creo en los milagros. Y estamos soñando que viene un avivamiento para nuestra nación, para la iglesia. Viene un avivamiento. Debemos de estar preparados. Creo en la capacitación, claro. Creo en el estudio, creo que hay que prepararse, pero también creo en ese avivamiento, en ese fuego que Dios va a encender en cada uno de nosotros. Muy bien. Alguien pregunta, Josué pregunta, ¿cómo se puede evangelizar a alguien que pertenezca a una secta? Eso lo vamos a ver en cómo defender la fe, ¿verdad? Y también a una persona muy religiosa, pastor, que bueno, nosotros lo vivimos mucho en este país, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir y romper el hielo con una persona muy religiosa? Una persona muy religiosa. Debemos de entender una de las bases que hablamos, que el que trae la salvación es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y que no podemos cambiar la gente a la fuerza. ¿Verdad? Es que alguien dice, es que el texto bíblico dice, esfuérzalos a entrar, ¿verdad? Agárralos del pelo y mételos a la fuerza. Eh, es el Espíritu Santo el que convence. Y creo que es un error más bien atacar a la gente por su religión. Debemos de hablar el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó y quiere salvarnos y quiere perdonarnos. Ujú, muy bien. También dice, em,
Vamos a pasar la enseñanza al grupo de estudio. Recuerden, si no están en el grupo, escríbanos, ¿verdad? Para poderlos ingresar. Em, ¿Cómo se puede hablar con la iglesia, ¿verdad? Eh, bueno, si la iglesia no está haciendo evangelismo, se puede colaborar con Alianza de alguna manera, dice Alejandra. Sí, sí, claro, pero sí más bien lo que queremos son personas que estén en estas sesiones, estas capacitaciones, y si están teniendo algún problemita con la iglesia que no hace evangelismo, que más bien vaya a su iglesia local a inspirar al pastor, a inspirar a algunos hermanos, a decirle, pastor, estoy listo, estoy dispuesto a que hagamos evangelismo, ábrame la puerta, ayúdeme, y se ponga más bien a las órdenes de su pastor local para hacer la evangelización. Creo que Dios le va a respaldar y le va a ayudar mucho. Ujú. Joana Mena pregunta que cómo puede volverle a hablar a alguien del Evangelio, ¿verdad? Que ya conoció hace años. Me imagino que alguien que se apartó, ¿verdad? Dice que sabe mucha Biblia, pero de ahí está apartado, ¿verdad? ¿Cómo lo volvemos a atraer? Un día esto me tocó dar un tema en Faro del Caribe sobre cómo ganar a los que se han ido de la iglesia. Y fue un trabajo de Dios conmigo muy hermoso. Y sí es diferente a evangelizar a una persona que no conoce al Señor, porque el que conoce Biblia, el que se fue, apartó, lo que necesita es restauración, es volver al inicio, donde empezó otra vez, necesita ser restaurado. Y debemos de reconocer que tenemos gente herida, gente que por una u otra razón se apartó, por una u otra razón se sintió defraudado. Y pues necesitamos ir con ese espíritu y ese corazón restaurador para restaurarle. Creo que uno de los moveres más grandes aquí en la iglesia y en Costa Rica va a ser el mover de la restauración, el hacer de que los que se han ido, que por cierto son más de los que están en la iglesia, los índices indican que es más la gente que se ha ido que los que están en la iglesia. Y hay que ir por ellos con un espíritu de restauración. Y están heridos, alguien los dañó, perdieron la confianza, algo pasó. Y hay que llegarles ahí y que sean restaurados para la gloria de Dios. Sí, y algo, una parte muy importante es el ejemplo que nosotros les damos, ¿verdad? Sí. ¿Qué ejemplo les damos? Mi manera de vivir, mi manera de hablar, de actuar, ¿verdad? Y el amor que muestro, ¿verdad? También es algo, muchas gracias, sí. También dice Evelyn, ¿qué pasa con las personas que tienen demencia, que están en hospitales psiquiátricos, que ella tiene ese deseo de ir a evangelizarles, tiene esa inquietud? Bueno, que tengo una hija mía que trabaja en salud mental y también en enfermería en un hospital psiquiátrico. Bueno, pues casi que no permiten, ¿verdad? Que se llegue a orar por las personas, por un sinfín de cosas que pueden suceder. Este, es una pregunta bastante difícil de responder. Si le dan permiso a entrar, pues creo que hay que entrar con mucha sabiduría. Como dicen por ahí, no torear al diablo, ¿verdad? Sino que más bien entrar con mucha sabiduría para orar por la persona, saber que tienen un problema mental y no hacerlo todo como que fuera del demonio. Pero hay personas que tienen situaciones que pueden ser posesiones demoníacas y otras, pues, una enfermedad mental, física, que también hay que entender todas esas cosas que suceden y saber manejarlas con mucha sabiduría. Ujú. Y capacitarse, ¿verdad? También en esa parte, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué hacer, dice Guillermo, si tengo temor a ser rechazado? ¿Qué me puede recomendar? Bueno, en esta capacitación va a haber un tema muy hermoso, por eso no quiero meterme en eso. Esto le va a animar a ustedes para que sigan en las demás sesiones sobre eso, cómo perder el temor a ser rechazado. Yo sé que las personas que van a dar la capacitación le van a bendecir a montones. Por eso siga adelante hasta el final de esta capacitación.
Ujú. ¿Cómo se puede enfocar la iglesia a ser igual a la iglesia primitiva? Oh, eso sí está fuerte. Aquí lo dijimos, ¿verdad? La iglesia primitiva no tenía redes sociales, nada virtual, no tenía aviones, no tenía autos, carros, y no tenían teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, no tenía inteligencia artificial, tenía nada de eso. Pero vuelvo a lo mismo, tenían algo, algo que quizás nosotros, y lo enfatizo mucho, lo hemos perdido, y es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre ellos, el poder del Espíritu de Dios. Eso tenía. Tenemos que ir ahí, creo que sí. Creo que a veces nos perdemos en buscando, buscando otros rumbos, otros caminos, y, y lo tenemos al frente. Busquemos al Espíritu Santo, busquemos su presencia. Una vez que la iglesia haga eso, eh, recuerdo los años de mi juventud, cuando, cuando eran los cultos todas las noches, y no estoy promoviendo eso, pero eran reuniones todas las noches en las iglesias llenas de personas. Los viernes vigilia, el sábado vigilia, el domingo dos cultos, y uno no se iba de ahí, era un fuego y una cosa hermosa del Señor. Que Dios nos lleve ahí, que Dios nos lleve al poder del Espíritu Santo, al ayuno que no hemos perdido, a la oración que no hemos perdido. Las encuestas lo dicen que, bueno, encuestas de Estados Unidos, de pastores de Estados Unidos, dice que los pastores de Estados Unidos oran 5 minutos al día. O sea, el desayuno, el almuerzo y la cena. 5 minutos al día, igual que la lectura de la palabra, ¿verdad? Muy raquíticos en la lectura de la palabra. Que el Espíritu de Dios nos llene, busquemos su presencia cada día más. Sí, muy bien. Sadie nos pregunta si la alianza puede formar un grupo o equipo de evangelismo nacional. Lo estamos formando. Bueno, bendito Dios, Este es, ¿verdad? Ujú. lo estamos formando. Desde ya usted siéntase parte de este ejército de evangelizadores. Yo sé que aquí hay evangelistas, persona a persona, hay predicadores también que soñamos verlos en una tarima, que los soñamos verlos en la radio, en la televisión, soñamos verlos ganando almas para Cristo, soñamos, siéntase parte de este ejército. Claro. Y pregunta don Mario que si esta capacitación es para formar parte de los que piensan ir a eh, Talamanca. No, no sé si es un evangelismo que hay o No tengo informe de Talamanca, bueno, pero, pero puede empezar. pero puede empezar. Se Este, puede, ujú, pero sí vamos a estarles informando de los eventos que vienen para que los que puedan participar, lo hagan con nosotros también. sí, 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 graduarse el 5 de septiembre en la sabana, ¿verdad? Bueno, Así es. ¿se puede evangelizar sin conocimiento de la palabra de Dios? A veces Dios es tan bueno que nos usa, ¿no? Y, yo me convertí al Señor de 25 años de edad, y, y antes de los 3 meses, por eso digo que tengo 39 años de predicar, porque teniendo un mes, mes y medio, ya yo andaba, digo que predicando, ¿no? Pero lo que yo hacía era contar la historia de mi vida. Eso era lo que hacía. Contaba de dónde Dios me sacó, qué hizo conmigo, cómo me restauró, cómo me sentía, ¿verdad? Y siempre aplicando que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y murió por nuestros pecados. Siempre aplicando eso. Y Dios me respaldó y me respaldaba, y estaba tan jovencito. Y yo llegaba a una campaña y veía una multitud de gente entrando, convirtiéndose al Señor. De hecho, que Dios ha sido tan bueno conmigo que he tenido cosechas de casi 1.000 personas en un llamado en una noche, de 1.000 y resto de personas pasando al altar, recibiendo a Jesús. Es maravilloso. Sorprendente. Es maravilloso.
700. Es sorprendente ver estaban campañas de 4 o 5 noches donde cada noche se convierten 700, 800, 1000 personas. Dios mío, uno siente explotar de la gracia y lo maravilloso que es Dios con nosotros. Sí, exacto, muy bien. Y también, Pero, pastor, ujú, pero sí, déjeme terminar. ujú, Pero perdón. no pasemos por alto la preparación. La preparación. O sea, no significa que porque dije eso, no, ahora no me preparo hoy. No, no. Dios nos usa. Si yo me convierto hoy y dentro de 3 días me toca hablarle a una persona, Dios me va a usar. Porque Él sabe que no estoy preparado, Dios va a poner palabras en mi boca, no sé, Dios es tan bueno con uno que lo usa. Pero no olvidemos, la preparación es importantísima. Sí, muy bien. Y también nuestro testimonio, ¿verdad? Es el mayor ejemplo de Ujú. para contarle a alguien de lo que Dios ha hecho, como usted comentaba que usted también lo hacía, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de evangelizar? Errores más frecuentes. No saber exponer el mensaje eh, o tratar de convencer a las personas con cositas bonitas, ¿verdad? Dios arregla cosas. Digamos, cuando yo me convertí, tenía 4 años de separado de mi esposa y me convertí y mi esposa se dio cuenta y se vino a los 3 días a la iglesia y le entregó el corazón al Señor y aquí estamos, que fue muy, muy bueno, muy, muy, muy. Dios hace esos milagros, este, maravillosos. Estoy afectado de la garganta, estoy tomando miel acá. Repítame otra vez la pregunta. La pregunta era, vamos a ver, porque ya lo había pasado, era, ¿cuáles son los errores más frecuentes a la hora de Ok, evangelizar? no, no es poner bien el mensaje, eh, prometer cosas que por emoción. Este, Creo que debemos de exponer bien el mensaje y es sencillo el mensaje. El evangelio es sencillo. Pablo lo resumió en 1 Corintios 15, lo resumió. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Exponer eso es importantísimo. Errores, para los pentecostales, hablar en lenguas y no evangelizar. Hace un tiempo salimos a evangelizar unos pastores y una pastora se fue a evangelizar a una hermana y lo que hizo fue ponerle la mano y hablar 40 minutos en lenguas y la persona hacía los ojos de miedo, de susto, ¿qué está pasando? Y por educación más bien se encogía, digo yo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Porque la hermana lo que decía no evangelizaba, sino que oraba y hablaba, oraba en lenguas, la persona asustada, ¿de qué era? Errores, errores, errores que cometemos, ¿verdad? Otro error, no invitar a la persona a recibir a Cristo. A veces conversamos muy bien, yo conozco gente muy hábil para conversar, pero en el momento de decirle a la persona, le gustaría tomar una decisión, sienten algo y no lo hacen, me oro por usted, ya me voy. No, 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 no se deje vencer, no se deje vencer, porque es una lucha, yo creo que el evangelismo es una lucha entre las tinieblas y la luz. Cuando estamos evangelizando a alguien, hay algo, hay un personaje peleando porque esa alma no se salve. Y tenemos que ser sabios y prudentes para llegar hasta el final de que la persona pueda tomar una decisión por Cristo. Errores dejarla irse, errores no disipularla también. Ujú, muy bien. ¿Cómo podemos tener empatía por los no creyentes? Y cómo no excluirlos, ¿verdad? ¿Cómo no decir, bueno, yo ya soy salvo, ¿verdad? Allá ellos. Un mal que hemos padecido por mucho tiempo. De pronto venimos al Señor, y venimos destruidos, acabados, y el Señor viene y nos perdona, nos limpia, y de pronto ya estamos jovencitos, rejuvenecidos, con una cara linda, yendo a la iglesia, y se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor. Y empezamos a señalar y ver lo malo de los no creyentes, lo malo, y nos hacemos religiosos. La religión mata,
La religión esclaviza, la gracia salva. Y necesitamos entonces no ser tan religiosos, sino así como Dios tuvo misericordia de nosotros, pues tener misericordia con los no creyentes, ayudarlos, disipularlos, formarlos, guiarlos. Ese es el trabajo también del pastor, tener compasión de las personas. Quizás un día se va a tropezar y hay que ayudarlo a levantarse otra vez y no señalarlo, no aplastarlo. Dicen por ahí que el único ejército que acaba a sus soldados heridos es la iglesia. Y ojalá que eso sea mentira, que más bien nos levantemos unos a otros siempre. Ujú. También dice que si hay alguna capacitación para personas con discapacidad, ¿verdad? O que que necesita hablar en lesco, ¿verdad? Para llegar y evangelizar a esas poblaciones. Sí, son temas importantes que hay que irlos viendo. Y me imagino que debe de haber, no tengo informes de que haya algún ministerio capacitando Ujú. para estas áreas, pero si no lo hay, es un buen reto. Sí. ¿Y cómo iniciamos capacitando nuestra comunidad? La iglesia, o, Creo que se refiere como, ¿verdad? A los que están cercanos, ¿verdad? Los vecinos, me imagino, la familia, los cercanos, ¿verdad? A la comunidad. Ujú. bueno, no entiendo muy bien si son capacitando a personas ya convertidas No, no, que más bien cómo las evangelizamos, cómo cómo evangelizamos, las cómo evangelizamos. iniciamos evangelizando a nuestra comunidad. Ujú. Bueno, formarse proyectos y no salir, como dicen por ahí, a lo loco, sino formarse un buen proyectito. Hay un ministerio muy interesante aquí en Costa Rica que me impresiona mucho, el Ministerio Pastor Bril y Cristo en cada hogar, donde se dan capacitaciones a las iglesias locales y se les da material, porque la meta del ministerio es que tengamos 2 millones de casas, donde 2 millones de casas que haya llegado un evangelista y a dar un tratado y hablarles de Cristo. Es un proyecto muy hermoso, usted puede ser parte de eso, nosotros les ayudamos, se les da la capacitación y se planifica bien las salidas a evangelizar, ¿verdad? Se planifica bien por sectores, por casas, cuántas personas, y eso es emocionante, ver cómo las personas en las casas abren su puerta para que se ore, para que recibir un tratado, se convierten a Cristo. Y bueno, así se empieza con la comunidad. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas maneras, un café, un desayuno, una película, una relación de amigo, de amistad, conversando con la persona. Hay muchas formas. La idea es empezar, iniciar. Ujú. Y la próxima semana hablamos acerca de técnicas, ¿verdad? Acerca del evangelismo, ¿verdad? Técnicas y métodos acerca de cómo evangelizar. Yo creo que ahí vamos a profundizar un poco más acerca de esto, ¿verdad? Pastor, vieras que hay muchísimos mensajes de personas que dicen, yo quiero evangelizar, pero en mi iglesia no lo hacen, ¿verdad? Yo quiero evangelizar y mis pastores tal vez no están saliendo a evangelizar o no le dan tal vez el peso, ¿verdad? Que uno como, ¿verdad? Que si estamos acá es porque deseamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entiendo, entiendo. Eh, Hay que entender al pastor. Eh, el pastor está, no quiero disculparlo, pero el pastor está, su mente está en otra cosa, en el crecimiento de la iglesia, que construcción, que la finanza de la iglesia. Y tiene un sinfín de problemas de visitar a los hermanos, los problemas de la familia, los problemas de los jóvenes, las situaciones de los niños. Él está cuidando su rebaño y sí, pasa eso. Conozco cientos de iglesias, lamentablemente que no salen a evangelizar, ni el pastor da oportunidad a alguien, o quizás alguien no ha orado y ha hablado con el pastor. ¿Qué le sugiero? Primero, no renuncie a su iglesia así de pronto. Sencillamente póngalo en oración, hágase un plancito de trabajo
busque alguno de nuestra comisión que podemos ir a ayudarle, háblele al pastor y dígale, mire, tengo un equipo que nos pueden venir a capacitar, pastor, es gratuito, vamos de gratis a servirles, vamos a capacitarlos para formar un equipo, yo quiero salir a evangelizar, ábrele su corazón al pastor para ver si logramos ese cambio. Necesitamos lograr ese cambio y orar mucho por el pastor, porque, porque la verdad, yo soy un evangelista y las veces que he pastoreado, yo digo, Señor, estoy encerrado aquí en las cuatro paredes y yo soy de salir, yo soy de salir, correr kilómetros, distancias, evangelizar, hacer campañas. Entonces, se encierra uno. No todas las iglesias son así, hay iglesias muy evangelizadoras, muy evangelísticas, pero hay que formarlos, tiene que ser una formación, una capacitación y el deseo del pastor y el deseo de la iglesia de ganar las almas para Cristo. Sí. Una última pregunta para cerrar. Ya en este momento vamos a enviar el link en el chat para que no se pierda. Por favor, no escriban más preguntitas. Entonces, para que todo el mundo lo pueda acceder de manera sencilla. Pastor, ¿cómo se puede llegar a evangelizar a una persona homosexual, ¿verdad? A un indigente. ¿Cómo podemos abordar esa situación? Se la dejo, como dicen por ahí, como dicen aquí en los barrios del sur, se la dejo picando en el área, ¿ok? Se la dejo picando en el área. ¿Por qué? Porque vienen tiempos donde se va a hablar sobre todos estos temas que es el evangelismo apologético, cómo enfrentar esas situaciones, cómo enfrentar esas personas. No se lo pierdan, ¿ok? Sigan estas capacitaciones, sigan este curso. Todas esas preguntas que han hecho se han tomado en cuenta en estas capacitaciones de una forma muy hermosa que estamos seguros vamos a ser muy edificados. Ujú, muy bien, muchas gracias. Bueno, para ir terminando, solo recordarles llenar el link que está en el chat en este chat de Zoom, ¿verdad? Para tener la asistencia. También, si usted no está en el grupo de WhatsApp, por favor escríbanos al 8314-6399 y también ya les dije el de antes, el de mi compañero para que también le puedan consultar a él. El número es 8841-7580, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, como dijo el pastor Juan de Dios, nos vemos el martes a las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo técnicas y métodos de evangelismo, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Y, pastor, vamos a cerrar con una oración para finalizar la sesión del día de hoy y agradecerle a todos. ¿Le gustaría orar o, verdad? Porque sé que está delicado de Sí, la está bien. garganta, Bueno, sí. Ok, bueno, muchas gracias. agradecerles a usted también el tiempo de todo el equipo de la Comisión de Evangelismo por el gran trabajo que hacen, los capellanes, bueno, todos, es un trabajo lindo. Y agradecerle a todos los que han sacado este tiempo, que estoy seguro va a ser de mucha bendición y de pasión evangelística en nuestras vidas. Sigan adelante, no se queden en el camino, pónganlo en agenda, diga el próximo martes estaré ahí, siguiente martes hasta el final. Hágase la meta, voy hasta el final, no me voy a quedar en el camino y así estará recibiendo el certificado también y ya es parte de este gran ejército de evangelizadores. Padre Oro, te doy gracias por tu gran amor y tu bendición para con nosotros. Señor, que cada uno de los que hemos estado en esta noche aquí compartiendo y recibiendo de ti, de tu palabra, Señor, se encienda un fuego, una pasión para seguir haciendo la obra evangelística. Sé que hay personas aquí, Señor, que hacen la obra evangelizadora en las calles, en los parques, casa a casa. Hay personas y pastores aquí, Señor, que están deseosos y anhelando, como todos nosotros, un avivamiento y un mover de evangelismo, de evangelización en nuestras vidas, en nuestras congregaciones y en nuestro país. Señor, que cada uno de nosotros se convierta en ese embajador, en ese testigo que lleva
tu evangelio y tu palabra. Señor, estamos seguros de que muchos de los que estamos aquí en esta reunión, ni por su mente pasa a dónde tú los vas a llevar. Algunos de ellos les abrirás fronteras, los llevarás a otras naciones, los usarás de una manera sorprendente y gloriosa, Dios. Y te doy gracias por eso. Te doy gracias, Señor, porque podemos ser parte de este sueño, de este anhelo, Señor, de seguir cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos y de predicar tu evangelio. Los bendigo a todos, Señor, que tu paz, tu poder, tu bendición sea sobre cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos. Gracias por la enseñanza. Nos vemos la próxima semana. Como dijo el pastor, insistan, persistan y resistan. Nos vemos la próxima semana con ayuda del Señor. Hasta luego.